Buenos días, en este vídeo vamos a explicar una introducción al nivel de aplicación de la arquitectura TCP/IP. Este es el índice del tema. Vamos a ver un poquito cuáles son los principios de las aplicaciones de red, cómo se construyen aplicaciones de red, protocolos del nivel de aplicación, sobre qué protocolo de nivel de transporte vamos a trabajar, si sobre TCP o sobre UDP. Y luego vamos a ver tres protocolos, empezando por HTTP, la web, correo electrónico con sus diferentes opciones, SMTP, POP3 e IMAP, y terminaremos viendo el protocolo DNS. El objetivo de este tema, final de la asignatura, es saber cuáles son los aspectos que necesitamos conocer para implementar aplicaciones de red, ¿vale? Cuáles son los modelos de servicios del nivel de aplicación que ofrece, perdón, los modelos de servicio del nivel de transporte que ofrece al nivel de aplicación, cuál es el paradigma cliente-servidor, cuál es el paradigma P2P o peer-to-peer y un poquito también de las redes de distribución de contenidos, ¿vale? También vamos a ver una serie de protocolos, digamos los más importantes para vosotros: HTTP, SMTP, POP3, IMAP y DNS. Y bueno, introduciremos un poquito cuál es la función de los sockets para crear APIs, sobre todo en este tema de nivel de aplicación. Si pensamos en diferentes aplicaciones que utilizan la red, que necesitan la red para funcionar, bueno, pues se nos pueden venir a la cabeza múltiples aplicaciones, como por ejemplo el correo electrónico. Necesitamos enviar un correo electrónico, necesitamos dos hosts, necesitamos una red en el medio que nos conecte, el acceso a la web, mensajería instantánea, tipo WhatsApp, Telegram. Otro tipo de aplicación puede ser el login remoto para conectarnos de forma remota a un equipo que tenemos en otra ubicación geográfica. Compartición de archivos tipo P2P o utilizando un servidor FTP para subir, para bajar archivos hacia y desde un servidor. Videojuegos que necesiten de la red multiusuario para jugar en red y en tiempo real. Distribución de contenidos por streaming, como puede ser pues YouTube, Hulu, Netflix, HBO, todas estas plataformas de distribución de contenidos de vídeo bajo demanda. Videollamadas que están ahora tan de moda por el tema de la pandemia. En este caso se conoce como voz sobre IP, voz y vídeo sobre IP, aplicaciones tipo Skype, tipo Hangouts, tipo Zoom, para videoconferencias, redes sociales, búsquedas. Hay un montón de aplicaciones que necesitan la red para funcionar. De hecho, es un gran porcentaje de todas las aplicaciones que se desarrollan aquellas que necesitan de la red para funcionar. Si pensamos en crear una aplicación de red que utilice la red para funcionar, bueno, pues tenemos que desarrollar software. Tenemos que desarrollar software que se ejecute en sistemas finales. Como ya sabemos, que los niveles 4 y 5, transporte y aplicación, solamente se implementan en los hosts, no en los sistemas intermedios, en los routers, en los switches. Entonces, deben ejecutarse en diferentes sistemas finales que pueden tener diferentes sistemas operativos. eh, Unix o Windows o Android o iOS. Tenemos que tener esto en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también que se deben comunicar sobre la red. O sea, deben abrirse sockets para realizar conexiones TCP o también utilizar sockets para enviar tráfico vía UDP en función del tipo de aplicación que queramos ejecutar. Un ejemplo puede ser pues, desarrollar un software de un servidor web que debe estar instalado en un host que actúe como servidor web, ya sabemos, escuchando en el puerto 80 o en el puerto 443. Y ese servidor web, ese software, se debe comunicar con el navegador que tenemos en el cliente, que es otro software. Entonces debe haber unas reglas que deben conocer ambos software, tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Obviamente no es necesario escribir software para dispositivos del núcleo de la red, porque como he dicho antes, solamente se ejecuta el nivel de aplicación en los hosts finales. Como tenemos aquí, en un dispositivo móvil, en una tablet, en un PC, en un servidor. Solamente en los dispositivos finales, nada de los dispositivos intermedios.
Algunas estructuras posibles para desarrollar nuestras aplicaciones, pues el paradigma cliente-servidor, que supongo que todos conoceréis, ¿vale? Existen dos roles, uno que actúa como cliente, perdón, como servidor, que proporciona servicios a los clientes que lo solicitan, ¿vale? Hay dos roles claramente diferenciados. El otro paradigma para construir aplicaciones es P2P, donde todos los dispositivos actúan como iguales, son peers, no hay diferenciación de roles y todos proporcionan información o proporcionan servicios y requieren servicios de sus pares, ¿vale? Pero no hay dos roles diferenciados. Empezando con la arquitectura cliente-servidor, como ya os he dicho, supongo que todos la conoceréis. Existe un rol que es el de servidor, suele ser un dispositivo, un servidor, un sistema final que está siempre encendido, ¿vale? Que suele tener dirección IP pública permanente, no cambia esa dirección IP de ese host que actúa como servidor. Y bueno, pues luego los servicios en ese servidor y los servidores se agregan en centros de datos, bueno, agregan todos esos servidores con un propósito común, ¿vale? Proporcionar servicio a sus usuarios. Podemos tener centros de datos a nivel empresarial para explotar diferentes negocios. El otro rol que tenemos es el de los clientes. Los clientes realizan peticiones a los servidores, se comunican con los servidores, pueden estar encendidos o apagados, no tienen por qué estar los clientes siempre encendidos como los servidores. Pensemos en nuestro portátil, a veces está encendido, a veces está apagado, nuestro dispositivo móvil también. Pueden tener direcciones IP dinámicas, ¿de acuerdo? Pueden tener direcciones IP privadas también. No tenemos por qué tener siempre la misma dirección IP pública, esto ya lo conocemos de otros temas de nivel de red. Y no se comunican con los clientes de forma directa, sino que sería cliente-servidor, comunicación cliente-servidor. En el otro caso, en el caso de la arquitectura P2P, no hay dos roles claramente diferenciados, no hay un servidor que siempre esté encendido, sino que digamos que todos podemos actuar como clientes y como servidores, ¿vale? Se selecciona otro par, que existe en la red P2P para comunicarse. Algunos pares proporcionan servicios, proporcionan información. Por ejemplo, yo tengo alojado en mi equipo cierta información que le interesa a otro usuario de esa red P2P. Ese usuario de la red P2P puede saber lo que yo proporciono y me lo puede solicitar. Y yo puedo solicitar información que él comparta, ¿vale? Es una red colaborativa. Y en este caso, bueno, pues no hay una dirección IP fija, como teníamos en el caso del servidor, donde el servidor siempre estaba conectado y con dirección IP fija, ¿no? Aquí no, aquí puede ser, pensando un poquito más en el lado del cliente, en la arquitectura cliente-servidor, pues tenemos direcciones dinámicas y pueden estar en un momento dado unos dispositivos, unos pares encendidos, otros apagados y bueno, es dinámico, ¿vale? Es una gestión más compleja que en un paradigma cliente-servidor. Para desarrollar una aplicación que utilice la red, necesitamos trabajar con procesos, que son programas que se están ejecutando dentro de un host, ¿vale? De hecho, puede haber diferentes procesos comunicándose entre sí dentro de un mismo host. Se pueden comunicar mediante diferentes mensajes. Tenemos dos tipos de procesos, proceso cliente y proceso servidor. Esto nos puede llevar a pensar claramente en una conexión TCP. El proceso cliente es el proceso que inicia la comunicación y el proceso servidor es el proceso que espera a que le soliciten cierta información, espera a ser contactado, ¿vale? En el caso de P2P, en la arquitectura de P2P, pues esta arquitectura tiene tanto clientes como procesos clientes como procesos servidores. Vamos a pasar un poquito por encima el concepto de socket, que ya sabemos que el concepto de socket a nivel de transporte, bueno, es la comunicación, la combinación entre dirección IP y puerto, ¿vale? Dirección IP, dos puntos puerto. Una conexión TCP viene identificada por dos sockets y en este caso nos permite conectar el nivel de transporte con el nivel de aplicación, ¿vale? Entonces, esos procesos del nivel de aplicación envían y reciben mensajes desde hacia sus sockets. Podemos pensar en un ejemplo como si fuera una puerta, ¿no?
podemos salir abriendo la puerta y podemos entrar y luego cerramos la puerta hacia su interior, ¿vale? En función de si estamos en el proceso emisor, en el proceso receptor. La idea que tenéis que tener es eso, que conecta nivel de transporte con nivel de aplicación para ver, bueno, qué aplicación estamos ejecutando, cuál es el puerto origen, cuál es el puerto destino, todo lo que ya sabemos del nivel de transporte. ¿Cómo se direccionan los procesos? Bueno, pues deben tener un identificador. En este caso podemos pensar en, ¿bastaría con una dirección IP de un host para identificar un proceso? No, porque podemos tener múltiples procesos ejecutándose en un mismo host. Entonces con la dirección IP no valdría, ¿vale? Como ya os he comentado antes, ese identificador incluye tanto la dirección IP como los números de puertos. Por eso ya sabemos que existe un rango de puertos, puertos bien conocidos, inferiores al 1024, que están asociados específicamente a protocolos de nivel de aplicación. Por ejemplo, el servidor web HTTP sería el puerto 80, servidor mail sería 25. Entonces, podríamos hacer una combinación entre dirección IP y puerto. Por ejemplo, ahí tenemos una dirección IP 128.119.245.12, puerto 80. Ese socket identifica un servicio web en la máquina con esa dirección IP. En este caso sería la dirección IP del servidor de Gaia, CS u más edu, que ya conocemos. Los protocolos del nivel de aplicación definen, necesitamos hablar un mismo lenguaje en las dos máquinas, en los dos hosts, origen y destino. Entonces tenemos que definir los tipos de mensajes intercambiados, si es una solicitud por parte del cliente, si es una respuesta por parte del servidor, la sintaxis de esos mensajes, cuáles son los campos que hay en esos mensajes, cuál es el formato del mensaje, qué longitud tiene cada uno de sus campos, similar a las cabeceras de la arquitectura TCP/IP de los diferentes niveles, qué significa cada campo, cuál es la semántica de cada uno de esos campos y qué se debe responder ante la llegada de un mensaje concreto, ¿vale? Las reglas que definen ese protocolo. Los protocolos ya sabemos que se definen en los RFC, entonces cada protocolo también del nivel de aplicación está definido en un RFC. Podéis buscar en Google RFC HTTP o RFC SMTP y tenéis la especificación del protocolo del nivel de aplicación concreto, ¿vale? Que estáis buscando, con los tipos de mensajes, con la sintaxis, con la semántica y con las reglas. Existen otros protocolos, como por ejemplo Skype, que pertenecen a empresas privadas, que bueno, es un poco más difícil conocer cuáles sus reglas, cuál es su información. Por otro lado, necesitamos saber cuál es digamos, la integridad de los datos que deben tener en nuestra aplicación, ¿vale? Algunas aplicaciones, por ejemplo, una transferencia bancaria, pues necesitamos que la transferencia sea 100% fiable, que todos los datos lleguen a su destino, ¿vale? Entonces, en ese caso, deberíamos trabajar con el protocolo de transporte TCP, sobre TCP. TCP proporciona un servicio fiable, de entrega garantizada, además en orden. Y bueno, en este tipo de aplicación deberíamos trabajar sobre TCP. Ya sabéis que hay otros tipos de aplicaciones que no importa que algún mensaje se pierda, por ejemplo, aquellos de videoconferencia. Queremos que haya más flujo, haya un flujo dinámico en lugar de tener que esperar por cada sentimiento de cada mensaje. Entonces podemos tolerar ciertas pérdidas. Otros como por ejemplo DNS, son consultas periódicas o SNMP, pueden trabajar sobre el protocolo de transporte UDP. Por otro lado, debemos pensar si nuestras aplicaciones son tolerantes al retardo o no son tolerantes al retardo. ¿Vale? Por ejemplo, en una videollamada, pues no es tolerable que estemos 2 segundos esperando a que llegue nuestro mensaje de audio al otro extremo, porque tenemos que esperar 2 segundos a que llegue nuestro mensaje al otro extremo, el otro tarda 2 segundos en recibir ese mensaje, nos responde, entonces la comunicación es muy, mm, ¿cómo decir? No es una comunicación fluida y además produce disgusto, enfado, ¿no? Estamos viendo que ahí hay un retardo que no es tolerable. Entonces, en nuestras aplicaciones tenemos que pensar si necesitamos un
retardo máximo o no es necesario. A lo mejor el correo electrónico no nos importa que tarde un poquito más en llegar, ¿vale? Pero las aplicaciones en tiempo real, videojuegos o visualizar un concierto en directo, pues no nos gusta esperar, ¿vale? Entonces tenemos que ver ese timing que pone ahí en la diapositiva. También tenemos que pensar a nivel de throughput, porque algunas aplicaciones requieren un throughput mínimo para ser efectivo, ¿vale? En este caso tendríamos aplicaciones elásticas y no, aplicaciones no elásticas. En este caso, en función de si necesitamos un throughput mínimo o no. Y luego temas de seguridad, temas de encriptación, integridad de datos, como ya he comentado antes, se le pueden añadir capas de seguridad para garantizar que no haya alteraciones en los mensajes que enviamos en nuestra aplicación. Aquí tenemos una tabla con un conjunto de aplicaciones en la primera columna y en las otras tres columnas tenemos ciertos parámetros que debemos considerar cuando desarrollemos esas aplicaciones. Por ejemplo, pérdida de paquetes, un throughput mínimo o si son sensibles al tiempo, al retardo, ¿vale? Nos podemos fijar, por ejemplo, que la transferencia de ficheros, email y documentos web, acceso a la web, pues no debemos permitir que se pierda ningún mensaje, ningún paquete, ningún segmento. Trabajaríamos sobre TCP. El throughput es elástico, no importaría que tarde un poquito más mientras que llegue, ¿vale? Con lo cual no es sensible al tiempo, no, o sea, es tolerante al retardo, puede haber cierto retardo. Otras aplicaciones, como pueden ser las de audio y vídeo en tiempo real o streaming almacenado, por ejemplo, ver vídeos de YouTube que ya están almacenados en algún servidor o videojuegos en tiempo real, ¿vale? Que estás jugando con tus amigos, pues necesitas que sea tolerante, o sea, perdón, sí, tolerante al retardo, es decir, el retardo no debe superar ciertos milisegundos para que esa comunicación, pues, al usuario no le afecte, ¿vale? Entonces, con respecto al throughput, por ejemplo, en audio y vídeo en tiempo real, pues se desea que haya un audio con un throughput de 5 kilobits por segundo o megabytes por segundo, vídeo de 10 a 5 megabytes por segundo, ¿vale? En general, para comunicaciones de vídeo y audio en tiempo real, pues se necesita un throughput mínimo. Y a su vez, pues eso es lo que comentaba antes, puede haber pérdida de mensajes, pero lo que sí prima más son los parámetros de calidad de servicio, que sea sensible al tiempo, que no supere un retardo, por ejemplo, de 100 milisegundos en audio y vídeo en tiempo real. ¿Vale? En el caso de, por ejemplo, mensajería instantánea, pues no se debe perder ningún mensaje. Sería un caso parecido a los de los que están arriba, de transferencia de archivos, email o documentos web. Sería tráfico elástico, no importa que tarde un poquito más, siempre que llegue. Y bueno, puede ser sensible o no al tiempo. Tampoco habría mucho problema. Como os decía, una vez que pensamos en nuestra aplicación, teniendo en consideración todas estas cuestiones, debemos decidir si trabaja sobre TCP o sobre UDP. Si trabaja sobre TCP es porque necesitamos un transporte fiable entre el emisor y el receptor. Todos los segmentos deben llegar a su destino, todos los datos deben llegar al destino, la transferencia bancaria se debe hacer correctamente, el acceso a la web también. Trabajamos también con control de flujo a nivel de TCP, ¿vale? Esa regulación que hace el receptor cuando no puede recibir más segmentos del emisor, control de congestión. TCP, sin embargo, no proporciona el timing y el mínimo throughput que hemos comentado, ¿vale? Temas de seguridad. Hay otros protocolos que proporcionan seguridad a nivel de transporte y, bueno, necesitamos establecer esa conexión, ¿vale? Entonces, si nuestra aplicación necesita que todos los datos lleguen correctamente, no importa que tarde un poquito más, pues trabajaríamos sobre TCP. Caso contrario, por ejemplo, aplicaciones de vídeo y audio en tiempo real, no importaría que se pierda algún datagrama UDP, pero sí que importa que la comunicación sea fluida, que no haya retardos. Ahí trabajaríamos sobre el protocolo de transporte UDP, que ya sabéis que es un protocolo no fiable y no proporciona ni control de flujo, ni control de congestión, ni por supuesto el timing y la garantía de throughput. Misma tabla que antes o parecida.
¿vale? Tenemos aplicaciones en la primera columna, cuál es el protocolo del nivel de aplicación que está relacionado con esa aplicación de la primera columna y cuál es el protocolo de nivel de transporte subyacente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de acceso remoto, web o email o transferencia de archivos, todas esas aplicaciones necesitan una transferencia de datos fiable, con lo cual trabajan sobre TCP. Y bueno, ahí tenemos los protocolos SMTP para correo electrónico, Telnet para acceso remoto, HTTP para la web, FTP para subir, bajar archivos a un servidor. Y luego en el otro extremo tenemos UDP para aquellos protocolos, aquellas aplicaciones que no es necesario que todos los mensajes lleguen correctamente. Ahí podéis ver que el streaming multimedia hay varios protocolos, por ejemplo HTTP o RTP. En función del protocolo de nivel de aplicación, pues trabajaría sobre TCP o sobre UDP. En este caso, HTTP streaming trabajaría sobre TCP. ¿Vale? Se está tendiendo también ahora a trabajar sobre TCP en multimedia. Sin embargo, RTP trabaja sobre UDP, ¿vale? Trabajamos pues, sobre protocolos no fiables de nivel de transporte. Telefonía en Internet, protocolos también SIP, RTP, como el de Skype que hemos visto antes de propietario, pues unos trabajan sobre TCP y otros sobre UDP. Otro protocolo, DNS, nivel de aplicación, va a trabajar sobre UDP porque no importa que se pierda algún mensaje porque, bueno, podemos hacer una consulta posterior, ¿vale? En función de lo crítico que sea enviar o recibir mensajes.